Adelante, Ros. Ahí está, Alicia. Acá, no te ver. Está cargando. Muy bien. Ya le hice. Aquí hecho, entonces hay observaciones de que no sabía, o sea, no se sabe de qué empresa, solamente dice DGI y a lo que investigué el DGI creo que es de otro país, no es La de... DGI, claro, como les dije, estos casos están en base a un libro uruguayo, ¿ok? Que es la Dirección General de Impuestos. Bueno, y también lo que es nuestra opinión es con salvedad, dice, porque dice que tienen como multas y recargos que habían hecho fraude ¿Quieres tributario. que coloque o tienes el caso para que podamos leer todos el texto? Usted cuando dice escribe. Ok, listo. Deja de compartir, por favor. Lo que está resaltado en verde, ¿lo logran ver? ¿Sí? Va bien. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Del análisis de hechos posteriores, usted pudo constatar que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de enero de 2007 ha dispuesto el cierre y liquidación de la sociedad. Motiva tal decisión la culminación de una inspección practicada por la Dirección General de Impuestos, la que detectó una millonaria defraudación tributaria, la que ascendía con multas y recargos al 30 de noviembre de 2006 a 48 millones. Los directores de la empresa se encuentran procesados con prisión y de acuerdo a lo informado por los abogados defensores se podrían encontrar argumentos que permitan la excarcelación. Se incluye nota de los hechos posteriores a los estados financieros revelando la situación. ¿Ok? Eso es lo que plantea. Dejo de compartir y comparte tu opinión, Ros, por favor. Oye, sales. Ya. ¿Puedes bajar, por favor, para que veamos? Ros, ¿este modelo de dónde lo sacaste? No, Lisa, investigué y todo eso. Solamente me puse a investigar. No Ya. sé si será. Pero este no es el modelo de ISA 700. Ah, solamente me puse a investigar, dice. Está bien. Recuerdan que les pasé, tienen ustedes el acceso a las ISAs, ¿verdad? Chicos. Sí. Ok. Y en la parte de anexos están los modelos de dictamen que tienen que usar. Este es nuevamente el modelo de la NA2. Ese modelo no está vigente. Ok. ¿Qué pasa si presentamos un dictamen con este formato?
Y te digo, Ros, no te preocupes, no es este es un error que lo podemos manejar acá, ¿ok? Vamos a leer la opinión que al final y al cabo es lo que pretendemos que ustedes desarrollen en criterio. Pero a mí me ha tocado, sin ser exagerado, hasta lo que viene a ser estados financieros con un cierre el 31 de diciembre de 2020, es decir, 3 años después de que esa norma ya no estaba vigente, que auditores me lo presentaban y lo he tenido que rechazar indicándoles que usen el modelo vigente. ¿Okay? Y avisar a mis clientes cuál es el problema. Ha habido casos en que los han presentado así. ¿Qué implica? Hay entes reguladores que van a observar y van a sancionar fuera de la empresa auditora a los ejecutivos y a los directores de la empresa por no estar apegados a un formato y no expresar todo lo que ese formato alcanza. ¿Ok? Va. Voy a leer lo que dice el párrafo 2 en la primera parte. No, esa, ¿dónde está tu opinión? Abajo, perdón. Del párrafo de la segunda parte, el tercer párrafo. A ver, en nuestra opinión, la información tributaria ha sido razonablemente preparada en relación con los estados financieros, considerados en su conjunto, a excepción de las cuentas IVA e IUE, por un monto de 48,000. Eso siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento de la preparación de estados financieros e información tributaria a los estados financieros básicos, aprobados por el SIN, mediante resolución normativa 0102. Ya, esa resolución también que mencionas ahí, Rosario, no está vigente. ¿De acuerdo? ¿Ustedes vieron auditoría tributaria? No, ¿O aún no. impuestos? Siempre sí. Ok, está bien. No te preocupes. Este es un cambio. Es importante. Esa resolución, chicos, habla sobre cómo presentar información tributaria complementaria a impuestos. La nueva resolución, para los que tengan interés en esto, es la 10, 18, 6 ceros y 4, ¿ok? Que es del 2018, de marzo del 2018. Esta resolución elimina la que tú mencionas y les da los parámetros de la preparación de anexos tributarios y procedimientos mínimos de auditoría tributaria. Va, por el fondo, ahora sí lo ven. Es esa la resolución, la pueden descargar igual de internet para verlo. No me meto con auditoría tributaria porque es algo que primero tienen que pasar. Impuestos, consolidarse en impuestos, y ahí me van a entender las pruebas de auditoría tributaria. Ahora, tú me dices que es una salvedad, ¿verdad, Rosario? Sí, dice. Ok. Una salvedad tiene que incluir una expresión clara que dice excepto por. ¿Ok? En este caso, a excepción de las cuentas. Nosotros no tenemos acá mayor información del IVA o del IUE. Eso lo has puesto como parte del caso que tú presentas. Otra Sí. observación es cuando tú ves, si tú lees el planteamiento, te dice a miles de 48,000. En otros, ¿por qué lo puse esto? Esto es intencional. En muchos textos van a encontrar que este tipo de redacción. ¿Por qué? Porque se suprimen ceros y cuando le dice a miles, 48,000, se está refiriendo a 48 millones. ¿De acuerdo? Entonces, son expresiones que ustedes tienen que familiarizarse y comprender. En España, textos en España y informes de España puede que incluyan esta redacción. Ustedes, estamos en Bolivia, ¿cierto? Pero ya vivimos en un mundo globalizado. Ustedes tienen que ser auditores en Bolivia, como en España, como en cualquier lugar. ¿De acuerdo?
Muy bien. Ahora, sobre eso, ¿ustedes creen que el problema está ahí? ¿O cuál era el problema? ¿Se acuerdan que yo les di una pauta de cuál podía haber sido el problema? ¿Qué es lo que han decidido los socios? Disolver la sociedad. Disolver la sociedad. Entonces, ahí tenemos un tema de que, ¿qué principio está asociado con esto? Empresa. Empresa en marcha. Correcto. Empresa en marcha. Entonces, sí, tenemos un tema de que hay una limitación, pero acá, más que salvedad, si se dan cuenta, es uno, la sociedad ya está cerrando. Ya no hay proyección futura. Está siendo revelada en nota a los hechos posteriores todo lo que hemos hablado. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, se incluye nota de hechos posteriores a los estados contables revelando la situación. Es decir, que ya los socios y en su declaración que vienen a ser los estados financieros están informando sobre los hechos posteriores y el cierre de la empresa. Ya lo están informando. Entonces, más que ser una salvedad, es un párrafo de énfasis. El pasivo ya debe estar registrado, el auditor ya lo detectó y ya está dentro. Debes 48 millones. Entonces, por esa parte ya está. ¿Ok? Porque acá nos dice, pudo constatar de análisis de hechos posteriores. ¿Ah? Y ya el auditor tenía clara sobre las multas y recargos al 30 de noviembre de 2006. De los 48 millones. Y como consecuencia de eso, los socios ya deciden disolver a la empresa. Esta situación, por muy compleja que parezca, ya ha sido revelada en los estados financieros. Entonces, nosotros hemos verificado esta situación. Nosotros no emitimos opinión sobre si son culpables, sobre si algún tema judicial. Eso corresponde a una instancia judicial y forense. Nosotros no somos auditores forenses, somos auditores financieros. Para eso decimos, muy bien señores, están revelando la situación, tienen registrado el pasivo, lo que a mí me corresponde como auditor es hacer un énfasis sobre esto. Obviamente, ya, como les dije, el dictamen cambia, porque ya no se refiere a una empresa en marcha. Y tenemos que ajustar. ¿Ok? Decimos, ¿tienen registrados los pasivos? ¿Sí? Los saldos contables tienen que estar a valores corrientes. ¿Va? Y nuestro párrafo de énfasis tiene que ser de la siguiente manera. Vamos a pasar al siguiente caso. Al siguiente caso. Después les voy a mostrar los ejemplos. Pero ¿les queda claro? ¿Me entienden cuando es un párrafo de énfasis? ¿O no? Más o menos. Muy bien. No tengan miedo. Vamos a repasar la norma de lo que dice que es un párrafo de énfasis. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir. Okay. ¿Se acuerdan de las presentaciones que hicieron sus compañeras?
¿Quién se acuerda de la presentación que hicieron? ¿O ya no se acuerdan nada? Ya, 400. Ah, 17. Estoy en... Ok, ya estamos en ISA 700. Va. Si les digo que ya el pasivo ha sido registrado, es decir, los 48 millones de pesos. Y el tema de la disolución de la sociedad ha sido revelado en hechos posteriores. ¿Ustedes creen que hay alguna desviación de algún principio de contabilidad? ¿Qué es lo que ustedes creen? Sí, ya ha sido señalada, ¿no? ¿Sí ya ha sido qué, perdón? Sí, ya ha sido expuesta, yo no creo. Ok, sí ya ha sido expuesto. ¿Qué opina el resto? Chicos. ¿Qué opina el resto? A ver, Michelle, dame un número. 2. 2, ese soy yo. No, mentira, sí. A ver, Yaciel. La número 2. Ahí. Jazz. ¿Qué consideración, en base a lo que se dijo, hay o no hay una vulneración de control interno? Digo, de normas de contabilidad, mejor dicho. ¿Tú qué opinas? Respecto a este caso de multas, Sí. El hecho de que yo ya creo se que haya sí. ajustado y se haya revelado, ¿hay una desviación o no? Ya se ha ajustado Ujú. los 48 Y millones las incorporaciones. Ajá. y el cliente lo ha revelado, ya ha revelado la decisión de la liquidación. ¿Hay algún incumplimiento, sí o no? Incumplimiento. Ujú. Respecto a contabilidad, a saldos. A normas de contabilidad. Ustedes saben que las normas de contabilidad no solo ven saldos, ¿no? Ujú. Ven Tal vez el de atribuciones. exposición. El de exposición, ¿tú crees? Pero si lo estás revelando, Doris, Pero la revelación no es Pero correcta, lo reveló, sí. está porque declarando. dijo que
¿Cómo crees que debería ser la revelación? Por ejemplo, Doris. Dijo que había fraude tributario, creo. Mm, Significa que los registros no son correctos, así por lo tanto me da a entender que la exposición de los saldos tampoco ha sido correcta. ok, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos decir que hubo fraude tributario. ¿Por qué? Porque eso viene con una instancia judicial. Lo voy a colocar así. Por ejemplo, a mí me pueden acusar de ladrón, pero de acuerdo a ley se presume mi inocencia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? Cuando se da una sentencia. Es esa. Y todavía, si yo apelo esa sentencia, sigo siendo inocente. ¿Ok? Hasta que lleguemos a la última instancia. ¿De Esa acuerdo? es la norma 2 de ¿Qué es la norma contabilidad, la de 2? tratamientos contables de hechos posteriores a cierre de ejercicio. ¿Por qué piensas que la norma 2 estaría siendo vulnerada? Si ya lo están revelando en hechos posteriores y ya se ha ajustado. Partida doble. ¿A partir de quién? Suena complejo, pero la verdad es simple, chicos. Si ya la contabilidad ha sido ajustada por los 48 millones, ¿ok? Nosotros informamos, existe un contingente. Si el contingente ya ha sido registrado como un pasivo y la empresa ha tomado acciones de defensa, fuera de decir que existe un pasivo y que la empresa se encuentra en un proceso de litigio con la DGI, más no hay. Ya está registrado el pasivo, estoy cumpliendo con la obligación del registro de obligaciones. Ahora, cuando hablamos de hechos posteriores, hay dos tipos de hechos posteriores, los de tipo A y los de tipo B, o tipo 1 y tipo 2. Los que modifican los estados financieros y los que no modifiquen. A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros, este es un hecho que sí modifica. Pero ¿cuál es el hecho que modifica? Es la decisión de la liquidación. Hasta el 31 de diciembre de 2006, la empresa podía ser considerada una empresa en marcha. Pero en enero del 2007 deciden liquidar. Entonces, eso sí marca a lo que dice Yaciel, que viene a ser un tema de hechos posteriores relevantes. Ahora, ustedes, ¿qué hice con mi libro? Lo llevé a Santa Cruz. Va. Lo voy a colocar, voy a abrir acá un segundo. Perdonen, acabo de darme cuenta que lo dejé en Santa Cruz mi libro. Va, un segundo. ¿Dónde está? ¿Ven mi pantalla, chicos? No la tengo compartida, ¿verdad? No, sí se ve, Luis. O sea, ¿Se hay ve? una carpeta de NIA. Ah, ok, perfecto. Sí. De acuerdo. Entonces, ahí vamos. Acá.
Ok. Ve mi pantalla, ¿verdad? Esta norma es bien cortita. La norma de contabilidad número 2, que es tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre del ejercicio. Acá, en los considerandos, ¿quién se anima a leer la norma? Son 2 páginas, o 3, mejor dicho. ¿Quién lo lee? ¿O hago ruleta rusa? Una rusa. La rusa. Ya. Puedo leerlo. Eso, ¿ves? Me encantan así, valientes. Sin miedo. Jonathan es eso. Muy bien. Jonathan es de los que dice, yo soy el líder que va a mandar a esa gente al frente de batalla. Va, adelante. Si pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Muy bien. Dice que bajo esas consideraciones, los sucesos que ocurren entre ambas fechas pueden determinar la necesidad de ajuste de los estados financieros o de una adecuada exposición en los mismos, que en general los hechos posteriores pueden clasificarse en 2 tipos. Tipo 1, que consiste en aquellos sucesos que proporcionan evidencia adicional con respecto a condiciones que existían a la fecha de los estados financieros y afectan las estimaciones relacionadas con la elaboración de los mismos y que, por tanto, requieren ajustes a los estados financieros. Los siguientes son ejemplos de este tipo de sucesos. Cobranza o acuerdos relacionados con cuentas por cobrar o determinación de pasivos sobre una base sustancialmente distinta a aquella registrada previamente. Cuando estos sucesos se relacionan con situaciones que existían a la fecha del balance general o presentan la culminación de situaciones que existieron durante un largo periodo de tiempo. Pérdidas derivadas de venta de inversiones, inventarios, propiedades y otros activos destinados a la venta, cuando el acto posterior de venta no hace sino confirmar una pérdida no reconocida previamente existente. Pérdidas resultantes de los gastos que fueron contabilizados previamente como activo en casos de abandono de proyectos de investigación, cuando las circunstancias que ocasionaron la pérdida ocurrieron antes del cierre de la gestión, aun si la decisión fue tomada después del cierre de la misma. Incobrabilidad de una cuenta por cobrar como consecuencia de deterioros en la situación financiera de un cliente, que lo conduce a la quiebra con posterioridad a la fecha del balance general. Modificaciones importantes ocurridas en el tipo de cambio oficial, oficial en el periodo subsiguiente a la fecha del cierre del ejercicio, que reflejan condiciones inflacionarias existentes antes de dicho cierre, lo cual suministra una evidencia suficiente con respecto a la situación vigente a la fecha del balance general. Transformación de operaciones entre corto y largo plazo. Que los sucesos del tipo 2 incluyen aquellos que proporcionan evidencia con respecto a condiciones que no existían a la fecha de cierre de los estados financieros, pero que surgieron con posterioridad a dicha fecha, no requiriendo, por lo tanto, ajustes a los mismos, pero sí una exposición adecuada. Son ejemplos de este segundo tipo de sucesos. La emisión de nuevas obligaciones, títulos u otros endeudamientos. Los cambios en la estructura del capital, los daños por incendio, inundación u otros accidentes, las combinaciones comerciales, la inclusión del balance general
Modificaciones periódicas o continuas. Ay, Modificaciones periódicas o continuas de los tipos de cambio que reflejan aproximadamente la evolución de los precios internos desde la fecha de cierre de gestión, que en base a los argumentos, en base a las argumentaciones expuestas se decide. Los hechos posteriores al cierre del ejercicio y anteriores a la emisión formal de los estados financieros que sean significativos deben recibir el siguiente tratamiento contable con referencia a los estados financieros que corresponden a la gestión concluida. Si, res- si resultan de aquellos sucesos que proporcionan evidencia adicional con respecto a condiciones que existían a la fecha de los estados financieros y afectan las estimaciones relacionadas con la elaboración de los mismos, son clasificados como del tipo 1 en los considerados. Se requieren ajustes a los estados financieros. Si resultan de aquellos sucesos que proporcionan evidencia con respecto a condiciones que no existían a la fecha del cierre de los estados financieros, pero se sugirieron con posterioridad a dicha fecha, son clasificados como del tipo 2 en los considerandos. No requieren ajustes, pero sí adecuada exposición en las notas a los estados financieros de la gestión cerrada. Perfecto, gracias, Doris, te agradezco. Va. Como ustedes pueden ver, en esta norma se habla de dos tipos de eventos. Los de tipo 1, que sí van a tener ajustes a los estados financieros, y los de tipo 2, que tienen que ser solo revelados. Y dan ejemplos. Ahora, como les dije, la empresa ha decidido ajustar los 48 millones y está revelando en hechos posteriores, en la nota de hechos posteriores, su decisión de liquidar. ¿Ustedes creen que hay una desviación de PCGA o de norma de contabilidad? Con lo que acabo de leer, creo que no, porque hizo las dos cosas. Hizo, en lo que es los hechos posteriores, hizo el tipo 1, que realizó el ajuste, y también hizo el tipo 2, donde expone que la empresa se va, bueno, ya está disuelta, ¿no? Correcto. Entonces, lo que está haciendo la empresa es revelar la situación, que es crítica, que es complicada, es correcto. Entonces, si se dan cuenta, parece complicada la situación, pero se ha cumplido con el protocolo. Ahora, cuando se complica, y les voy a pedir que lean el inciso D. Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura. Ok, muy bien. Entonces, salvo expresión en contrario. Ahí es muy importante que cuando nosotros nos enteramos o estamos sacando el informe de una empresa que está en cierre, en liquidación, lo incluyamos como un párrafo de énfasis en mínimamente. Puede que haya un tema de salvedad, lo vamos a ver. Pero en este caso, un párrafo de énfasis para revelar esta situación de que los estados financieros no son de una empresa en marcha. Que es ¿Por qué dejó de ser empresa en marcha? Porque en enero del 2007 decidieron liquidarla a la empresa. Entonces ya no tiene proyección futura. ¿De acuerdo? Ustedes leyeron ya el Código de Comercio, ¿verdad?
o no vieron todavía derecho comercial? Jonathan me dice que sí vio. La materia, sí. Ya. ¿Y revisaron sociedades comerciales en derecho comercial? Muy bien. Una característica de cuando se constituye una empresa es que se le da un tiempo de vida. Hay legislaciones que establecen tiempos de vida a las empresas. Ya pueden decir, una empresa puede existir máximo 100 años. Listo. Después corresponde refundarla y otra serie de cosas. ¿Okay? Pero se puede llegar a colocar. Cuando tienen esas limitaciones de tiempo y están muy próximos, se tiene que hacer una revelación de eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el periodo de empresa en marcha está próximo a vencer, a prescribir. Lo mismo por decirles con contratos. Antes en Bolivia, lo que vienen a ser servicios básicos, como ser electricidad y el agua, estaban en manos de empresas privadas. Entonces, ahora, estas empresas privadas tenían un derecho de explotación de ese mercado o de esos recursos para formar... ustedes han debido ver en economía que es un oligopolio, que es un monopolio, ¿verdad? Entonces, en las ciudades donde ustedes viven, han debido ver que es por decirles, un monopolio de agua, del servicio de agua, o un monopolio del servicio eléctrico. Entonces, antes las empresas competían, ofrecían las mejores, en teoría, las mejores oportunidades, tanto al Estado como a los usuarios, para la explotación de esos servicios. ¿De acuerdo? Ahora, cuando daban esa concesión podía ser por 10, 20 años. Ya próximos a esas fechas, si es que las empresas no lograban la renovación de la licencia o adjudicarse nuevamente ese mercado, tenías un serio problema de empresa en marcha, porque para eso fueron constituidas, digamos, ¿no? Para prestar esos servicios. Y si ya sabes que están perdiendo el derecho de explotación de ese mercado, corresponde llamar a este principio de empresa en marcha y revelarlo en los estados financieros. ¿Okay? Para este caso, ya la empresa ha revelado su decisión de liquidación, ha registrado el pasivo, solo corresponde colocarlo en un párrafo de énfasis. ¿Y cómo colocaríamos el párrafo de énfasis? Tal como se menciona. Caramba. Nota XX mediante junta de accionistas celebrado el 29 de enero de 2007 se decidió la liquidación y posterior disolución de la sociedad. Listo. Eso, si es que hay más detalles de cuándo y hasta qué fecha se va a disolver, se lo incluye. ¿Va? Pero nosotros mencionamos que hay esa situación. ¿De acuerdo? Va. Ok, Rosario, te agradezco. Creo que Rosario se fue.
Ros, ¿estás? Sí, aquí estoy. Sí estás, Ros. Sí estás. Ahora sí te veo. Va. Te agradezco. ¿Te quedó claro por qué es un párrafo de énfasis y no de salvedad? Sí, licenciado. Va. Tomen en cuenta que si me dicen sí, les va a entrar en el examen también estos casos. ¿Ok? Si tienen alguna duda, la preguntan. Va. Caso 3. Gran Pescador S.A. Le corresponde a Verónica Mamani. Vero, Sí, Lice, buenos días. buen día. Leemos Ay, el... perdón que no. Mi Ok. cámara, Lice, es que tengo malas señales que estoy compartiendo, entonces no quiero que se me vaya. No, tranquilo. Lo que te voy a pedir es que después compartas tu conclusión. Vamos a leer lo que viene a ser el argumento de caso. ¿Ok? Sí, Gran Lice. Pescador, Gran Pescador Sociedad Anónima, principal cliente de la empresa al que se le vendía una línea de producción especialmente creada para sus necesidades, ha discontinuado actividades. Dicha empresa, que al 31 de diciembre de 2006 tenía un saldo pendiente de pago de 3 millones, presentó en los últimos años aproximadamente el 70% de la facturación de la empresa. De acuerdo a lo informado por el asesor legal, la situación patrimonial y financiera de Gran Pescador es muy buena, siendo muy altas las posibilidades de cobro del saldo adeudado. Ok, Vero, te escuchamos. Voy a dejar de compartir. Vero, el rato que quieras puedes compartir. Ok, te escuchamos, Verónica. Ay, perdón, Lice, estaba hablando con el micrófono. No te preocupes. Eh, Mencionaba que, pues, igual no lo hice con las mías 700. Bueno, empezando los 3 millones, yo, Lice, lo entendí como $3,000. Ya, no te preocupes, entiendo. Y entonces yo creo que esa parte va a variar algo. Y pues lo puse con una opinión sin salvedad. Y pues, ¿por qué? Una de las razones que una opinión sin salvedad es, bueno, eso nos indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera que se va a presentar. Entonces, los resultados de las operaciones, las variaciones de los patrimonios y los cambios en las situaciones financieras. Ya, ok. Vero, tú estás usando el modelo de la NA2 nuevamente, ¿verdad? Ujú. Ok. Chicos, nuevamente, usen modelos de ISA 700, no pueden usar NA2, ¿de acuerdo? Sé que en el internet lo han buscado y puede que lo hayan descargado de ahí algunos ejemplos, pero este modelo es muy cortito, solo incluye el dictamen estándar, 3 párrafos, ¿ok? Y esto les va a sancionar. Asegúrense que para su examen usen el modelo de NIA 700, porque si lo aplican les voy a colocar 0, porque precisamente no es un modelo vigente, ¿de acuerdo? Va. Por si acaso, en el examen que vamos a tener la próxima semana no va a entrar dictámenes. Van a entrar la segunda parte de los casos. ¿Ok? Va bien. Ahora, analicemos. ¿Quién es Gran Pescador? Es una empresa anónima.
Ya, pero nos dice, principal cliente de la empresa que nosotros estamos auditando. Es decir, Gran Pescador es el cliente de nuestro cliente, si quieren. Ok, entonces, este no es el dictamen de Gran Pescador. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo, Verónica? Sí, Lice. Va, muy bien. Entonces, Gran Pescador es el cliente de nuestro cliente. Nos dice que esta empresa tenía un saldo de 3 millones de pesos al momento al 31 de diciembre de 2006. Y el abogado nos dice, ¿sabes qué? Están cerrando, pero te van a pagar, no hay problema de liquidez con ellos. Van a cumplir su obligación. Ahora, un dato que se nos da es que representa este cliente, el Gran Pescador, representa el 70% de las ventas de la empresa. Es decir, que de cada millón de pesos, 700,000 venían de Gran Pescador. Ahora, si Gran Pescador cierra, ¿qué pasa con nosotros o con nuestro cliente? ¿Qué opinan, damas, caballeros? Ya alguien dijo, Doris ya dijo, ya están en el horno. Tandy, ¿qué opinas? María Morales. A María solo le veo la frente. Sí, Liz, es que está arriba la cámara. Está bien, está bien, está bien. Entiendo. Lo importante es que me estás escuchando. A ver, Tandy Chambilla. ¿Me escucha? Ok. ¿Qué opinas? Habilita tu micrófono. Mm, Tandy. Sí, Lice, le escucho, aquí estoy. Ok, ¿qué opinas del caso? De que este proveedor ya no nos ha, ya dice que ya no ha discontinuado con sus actividades, o sea que ya ha estado un tanto ausente. Sí, ahora, ¿qué hacemos como auditores? ¿Qué problema ven? Que dependía mucho de una empresa, ¿no? De otra empresa. Exacto. Concentración de un mercado, ¿verdad? Como tú dices, están en el horno. ¿Ok? Obviamente no puedo hacer el gesto así como tú, tan dramático. No va. ¿Ok? Esta es una situación, aunque no me crean, muy típica. Les conté en la anterior clase que le pasó a una empresa que es Ametex. Ametex tenía una concentración muy drástica de su mercado o de sus proveedores, mejor dicho, de sus clientes en los Estados Unidos. Ellos se dedicaban a la maquila para marcas muy importantes de ropa. Cuando se dio lo de el ataque a las dos torres, ese hecho fue coyuntural, porque cambió la perspectiva del mercado. Después hubo el cambio de gobierno y se decidió que no se renueve el acuerdo, el ADPDA con los Estados Unidos, que es un acuerdo de comercio. Eso más pegó contra esta empresa que la obligó a cerrar. Bajo todo este escenario,
es muy importante que nosotros evaluemos el impacto que tienen en su entorno. ¿Se acuerdan que al principio yo les hablaba? Es importante que ustedes conozcan a su cliente, el entorno donde se mueve, conocer a sus clientes, a sus proveedores, es muy importante. No les digo que conozcan de manera exhaustiva a cada uno, pero sí a los más relevantes. Ahora, Doris, adelante, ¿qué querías mencionar? Como usted decía, a mí no me parece algo bueno que una empresa dependa tanto de otra, ¿no? Es cierto. No sé si hay una normativa que diga, digamos, mencione esto. No hay algo que lo prohíba, porque a veces la dependencia de un solo cliente o de un solo proveedor se da por condiciones. Por ejemplo, es lo que les decía con la formación de monopolios en el tema de servicios. Si bien podríamos verlo desde el punto de vista de la empresa, yo soy el único oferente en el mercado y podrías decir que es una posición de ventaja, pero también es tu posición de desventaja porque ese mercado, si le pasa algo, estás en el horno. Por ejemplo, ustedes no sé si recuerdan, hace unos años atrás, La Paz sufrió una crisis del agua, una sequía. Si bien esta empresa, la actual empresa es pública, si esto le hubiera pasado a una empresa privada, hubiera sido muy duro, porque no hubiera tenido productos que ofrecer al consumo. Y eso le hubiera quitado, quizás le hubieran sancionado y le hubieran quitado el mercado. ¿Okay? La suspensión de un servicio tiene sus consecuencias. Si ustedes me hubieran preguntado, Harold, ¿qué opina sobre esta crisis del agua? Y la empresa era privada, yo lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Chao. Como igual, o sea, a los que estaban acá dirigiendo y demás cosas, chao, señores, se van todos del Estado, o sea, no sirven. ¿Por qué? Ese tipo de situaciones, cuando tú ofreces un servicio, un producto, puedes perder tu mercado. Y el mercado te sanciona despachándote. ¿Ok? Por eso es una desventaja. Ahora, acá es cierto, tenemos una hay una dependencia. ¿Cómo se previene esto, Doris? Lo que nosotros identificamos el riesgo y la gerencia de la sociedad es responsable de establecer un plan de mitigación. ¿Cómo mitigas esto? ¿Cómo te aseguras de que la transición o de que esto permanezca en las mejores condiciones? Hay situaciones en las cuales proyectos van a ir terminando, pero si tienes la habilidad gerencial necesaria, se mantiene la empresa. Voy a hacer una diferenciación. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a Shell? La empresa Shell. Okay. Shell es una empresa que tiene muchas inversiones en hidrocarburos. ¿Ok? Ahora, ellos tendrán un pozo petrolífero o un pozo de gas o una planta. No, tienen muchos proyectos. Hay proyectos en que el gas se acaba, el petróleo se acaba, esa planta va a cerrar. Pero los ejecutivos tienen la claridad de que tienen que seguir buscando otros proyectos para mantener viva la empresa y seguir proveyendo servicios. Cuando nosotros tenemos acá esta concentración teníamos un solo cliente que es Gran Pescador, ¿por qué no buscamos a otros? ¿Qué pasó con la gerencia? ¿Por qué no tuvo esa debida inteligencia, si quieren, de negocios para anticiparse y poder encontrar
otros clientes que reemplacen, quizás no todo, pero que sí reemplacen en eso. En los lugares que ustedes vayan a trabajar siempre van a haber clientes estrella, que son los que más les compran, los que más les dan servicios y demás. Pero fuera de la alegría de tenerlos, ustedes tienen que tener la habilidad de buscar otros que vayan a reemplazar su salida. ¿Ok? Ahora, en este caso del dictamen, ¿qué opinan? Yaciel, ¿qué opinas? ¿Qué tipo de dictamen, qué tipo de opinión deberíamos usar acá? Énfasis. ¿Perdón? Énfasis. El de énfasis. ¿Va? Ujú. Yaciel dice de Sobre énfasis. todo en previsión o algo así. Ok. Yaciel dice de énfasis. ¿Quién da más? ¿Quién sube la apuesta? Yaciel, ¿te acuerdas que hemos leído la norma de contabilidad número 2? Acá no se está revelando nada. El argumento no dice que ha hecho ajustes, nada. Creo que ni se han enterado, la gerencia ni se ha percatado del problema que tiene. Acá tenemos la pérdida de un mercado. El próximo año no van a tener el 70% de sus ingresos. Entonces sería penetrante, o una opinión negativa penetrante. No, no Tampoco le lleguemos veo a el sentido. penetrante todavía, no lleguemos a penetrante. Pero Es sí, penetrante, pero no es una opinión negativa. O sí. ok. ¿Qué es una incertidumbre? Es una incertidumbre sobre la proyección futura, ¿verdad? Nos abstenemos de emitir una opinión sobre la incertidumbre que nos genera esto, ya que la gerencia no nos ha dado planes de acción en el antecedente. Nos dice, ¿saben qué? Van a perder el 70%. Y nos están respondiendo, no te preocupes, nos van a pagar lo que nos deben. Ok, ese es el menor de los problemas. Es la incertidumbre que tenemos sobre, yo con el 70%, ¿esta empresa tiene posibilidades de remontar, de seguir operando? Yo personalmente abstenería mi opinión en ese entonces, si no me han proporcionado esos datos. Ahí tenemos, ok, ahí Doris tiene una abstención. Yaciel, una salvedad, ¿verdad, Jazz? Ok. Personalmente me abstengo de opinión. Ah, va bien, ya están pescando el ritmo de la carrera. Muy bien. Porque, como usted dice, o sea, hay una incertidumbre, no sabemos si lo que va a pasar. Entonces, si decimos algo, puede que esto vaya en nuestra contra. Entonces, mejor pienso no opinar al respecto. Por Claro, eso más una que vaya en apelación. nuestra contra es cuando se genera una incertidumbre, es cuando no tenemos la evidencia suficiente para poder afirmar si está bien o está mal, si no hay duda. Por ejemplo, si les dicen, ¿saben qué? Harold Aguilar se está separando de su esposa porque él la ha engañado. ¿Ustedes qué dirían? Dirían, ese docente es una vaina, yo sabía, se le notaba en la cara.
O los chicos dirían, no, pobre hombre, ¿qué le habrá hecho su mujer? Si se dan cuenta, si en temas personales como el que les he planteado es difícil, pónganse a pensar, aun cuando tienen algún tema con un amigo y no tienen todo el escenario claro, en tema personal es muy difícil opinar. ¿Cuán difícil es opinar sobre una empresa si no tenemos evidencia? Cuando yo les dije, ¿qué opinan? O sea, ¿será que mi esposa tiene razón? Algunos pueden decir, sí, puede ser por la cara, pero mi cara, o sea, no es evidencia suficiente, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que poner en duda cuando emitimos un juicio profesional. Si no tenemos evidencia suficiente, no nos las han proporcionado o no hemos podido acceder a ellas o no existen, sencillamente es difícil. Por ejemplo, ¿qué cambiaría esta situación para que yo lo coloque como un párrafo de énfasis o como una salvedad? Es que la gerencia nos haya brindado un plan de acción, ¿okay? Y probablemente ya contratos que quizás no recuperen el 70%, ¿ok? Quizás recuperen la mitad de eso. Pero cuando tú ya ves un plan de acción, ya tienes un indicio de que la gerencia ya ha tomado acciones y está aplicando un enfoque de remediación. Acá, Yaciel dice, solo sé dos cosas, es penetrante, pero no una opinión negativa. Muy bien. Entonces, y puede afectar a empresa en marcha. De acuerdo. Es muy importante que consideren. Dependiendo de la calidad tenemos dos opciones, pero opinión negativa es muy complicado. O sea, realmente tendríamos que decir, los gerentes no tienen ni idea de lo que está pasando, no, está mal esto, digo, no funciona. Pero si no tengo evidencia suficiente, es una abstención. ¿De acuerdo? En ese caso tendríamos que hacer una evaluación. Sí, exige que hagamos una evaluación. Hay una NIA que es asociada con empresa en marcha. Por ejemplo, ¿ustedes vieron los estados financieros de las empresas? Quizás no solo a estados financieros, sino también al personal, porque parece que fue también negligencia. Obvio que sí. Más que negligencia, puede que sea que no estén a la altura. Ustedes cuando sean auditores van a juzgar ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿ustedes cuántos años creen que tiene que tener de experiencia, no de edad, sino cuántos años de experiencia tiene que tener un gerente general? De 15 en adelante, supongo. De 15 en Sí, adelante, bien, algunos dicen. Oye, 15 es demasiado, pero... 15 es demasiado, algunos dicen también. Por ejemplo, yo ahora tengo 45 años. Okay, sé que parezco de más, pero 45. Me estoy quitando. ¿Ya? 15 años de experiencia implica que yo debería haber empezado a ocupar un puesto de gerente general, haber iniciado como gerente general a mis 30 años. Es decir, que para ser gerente general antes tuve que pasar por otros mandos como ser gerencias de área, ¿ok? Que por lo menos deberían haber sido 5 años. Entonces restémosle 20. Entonces, 25 años. A mis 25 años, yo debería haber sido uno de los mejores supervisores o encargados. A eso le tengo que restar 4 años. Para ser encargado en auditoría es 4 años.
voy a tener 21. Entonces, ahí voy a ser asistente. Para ser asistente, un buen asistente, necesito otros 3 años de experiencia. Entonces, vamos a quitar que de 21 menos 3, 18 años. A mis 18 años he empezado a trabajar en una firma de auditoría. Qué prodigio. Dice, nosotros, bueno, en una materia estamos haciendo un manual de procedimientos y Ok. también y ahí yo leí, y también uno de cargos, y leí que debe de tener a 3 a 5 años para ocupar un cargo de gerencia. Exacto. Porque como usted dice, Si se dan cuenta, o sea, sé que soy un prodigio, como dijo Misael. Yo salí del colegio a mis 15 años. Lo sé que soy un prodigio. Pero, ok, es un tema muy importante que dimensionemos ese tipo de cosas y conozcamos. Como tú dices, Doris, ya vieron en una materia que el perfil de experiencia que buscan empresas es entre 3 a 5 años como gerencia general. ¿Ok? Ahora, eso es si tú quieres robarte a alguien. Pero cuando tú vas formando al gerente general, es distinto el ritmo. Pero considerar el perfil del ejecutivo Yaciel es muy importante. ¿Ok? Sus características, cómo funciona operativamente. Otro componente viene a ser cómo lo ve el mercado. Por ejemplo, si les digo, ¿cómo ustedes verían cómo lo juzga el mercado a Misael, por decir? ¿Cómo lo ve el mercado? ¿Qué harían? ¿Qué cosas harían para testearlo? Fuera de una entrevista cara a cara. Currículum. El currículum, por un lado. ¿Qué más? ¿Qué otras fuentes más tienen? Ustedes viven en una era En donde haya de mucha trabajado. información. Dime. Donde haya trabajado en alguna otra empresa, de pedir información de cómo fue el empleado, cómo fue. Ok. Empezar a revisar sus antecedentes laborales. Excelente, sí, man. Ok. Sus antecedentes de tránsito también, por si acaso. No, eso no es necesario. No maneja. Va. Ok. Empiezan, por ejemplo, las redes sociales es una fuente muy importante de información. Ok. Cómo él se muestra. Hay mucha gente, muchos ejecutivos que les gusta. No les estoy hablando precisamente de Facebook. Hay redes profesionales sociales donde suben artículos, donde comentan, lanzan temas de opinión. Puede ser controversial o no, eso es otra cosa, pero ya empiezan a ver. ¿De acuerdo? Si ustedes me buscan, por decirte, van a encontrar a Harold Aguilar en LinkedIn. Sube temas profesionales, de discusión, alguna cosa. En la parte académica, lo mismo. Ustedes empiezan a revisar. El primer día, cuando yo ingresé, les dije, mi nombre es Harold Aguilar, soy gerente de CPA Ferrere, tengo más de 21 años de experiencia profesional, y les empecé a dar mi currículum. No con el propósito de decirles, miren, soy el gurú de la contabilidad, sino que viene a ser que ustedes conozcan con quién están hablando y puedan verificar todo eso. Y puedan medir si yo tengo las habilidades para instruirlos. ¿Se imaginan si yo les hubiera dicho, no, soy Harold Aguilar y soy estudiante de tercer año de gastronomía? ¿Ustedes creen que estaría en condiciones de darles la cátedra de contaduría, de auditoría 2? No. Entonces, es muy importante que revisemos los antecedentes y cómo ve el entorno.
¿Qué opinión pública tienen? Por ejemplo, si buscan en el periódico y encuentran una persona, se ubican de este muchacho Pari, ¿verdad? Del caso del Banco Unión. Se me olvidó el nombre. ¿Ustedes lo contratarían? O si lo ven en una empresa de cajero, ¿ustedes qué harían? Dirían, no, ni a balas, señores. ¿Han leído bien los antecedentes de este señor? Ahora, si la gerencia nos lanza un discurso de oportunidades y demás cosas, veremos, bueno. Danos los mecanismos de control que mitigan el riesgo de hurto de esto, pero es otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, aún hasta el riesgo reputacional de una empresa tenemos que evaluarlo. ¿Ok? Va bien. Ahora, retomando entonces, ¿qué tipo de párrafo sería el que tendríamos que utilizar? ¿Abstención o salvedad? Ya Doris dijo que era abstención. ¿Alguien que vaya con salvedad? No, ninguno. Ok. Para la próxima clase vamos a preparar el párrafo de abstención de opinión para este caso. Ya son las 9 de la mañana. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Les agradezco. Ok. Nos vemos el día miércoles. Tomen en cuenta, por favor, que el 25 es el examen. Y que vamos a trabajar con los casos y las resoluciones. Las personas que han estado presentando sus trabajos ya tengo parte de la calificación asignada y ya el día lunes estarían empezando. El examen va a tener una duración de 2 horas. ¿De acuerdo? Que lo van a poder hacer en el curso del día lunes. El día lunes repasaremos algunos temas más en la mañana y después ustedes ya van a poder ingresar después de esa sesión a dar su examen. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Va bien. Listo, chicos. Les agradezco que tengan un excelente resto de jornada. Que la fuerza los acompañe y que la nada no los agarre. Bye, bye.